Chicos, buenos días, ¿cómo están? Continuamos con nuestra clase del día de hoy. Vamos a trabajar el área de comunicación integral, curso de redacción. Bien, ahora nos toca trabajar lo que es, ¿qué es la fábula? ¿Ustedes han escuchado de fábulas? Sí, ¿verdad? Han escuchado muchas veces de muchas fábulas. En inicial les han contado muchas fábulas y mamá también de repente les habrá contado, ¿ok? Bien, aunque a veces nosotros lo confundimos con cuentos. No. Las fábulas son narraciones muy breves, muy cortas, ¿no? Que siempre vamos a encontrar personajes. Normalmente en la fábula encontramos personajes animados, animales que cobran vida. Siempre vamos a encontrar también, por ejemplo, plantas que también cobran vida. Son algo fantasiosos, se puede decir, ¿no? Son muy breves, muy chiquitos, pero que al final de toda la historia siempre nos van a dar una moraleja, un mensaje. ¿Qué quiere decir moraleja? Es un mensaje que nos va a dejar la fábula. Hemos escuchado muchas fábulas, por ejemplo, la de la liebre con el conejo, ¿no es cierto? Esa es una fábula. Bien, entonces, sí, y por ejemplo, esa fábula también nos deja un mensaje, ¿no? Nos deja un mensaje, no quiere decir que porque la tortuguita era lenta, no iba a llegar al final. ¿Recuerdan la fábula del conejo y la liebre? No, la liebre y la tortuga, perdón, ¿no? La liebre y la tortuga. Donde al final pues la tortuga le gana a la liebre, ¿no? La liebre muy confiada cree que por su rapidez iba a ganarle a la tortuga y se va, descansa, ¿no? En cambio la tortuga y ella persistente, ¿no? Siempre responsable, haciendo lo que tenía que hacer en la carrera, ¿verdad? Nunca se echó a descansar, nunca fue perezosa. Sin embargo, la liebre fue muy confiada, ¿no? Dijo que la tortuga, como iba despacito, nunca le iba a ganar. Pero al final, ¿quién ganó? Ganó la tortuga, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahí observamos aquí, animales hablando, ¿no es cierto? Animales hablando. Entonces, a eso se refiere, que es una narración muy breve y en la que los personajes son animales o plantas que cobran vida, ¿no? Que hablan, que piensan, que actúan, ¿no? Que sienten y se relacionan entre sí, ¿ok? Muy bien, siempre en una fábula también vamos a encontrar un inicio, vamos a encontrar un desarrollo de la historia, y en ese desarrollo siempre vamos a encontrar un problemita, ¿verdad? Un nudo, se dice, un nudo del problema. Y siempre al último va a haber un desenlace, ¿no? La etapa final de la historia, de la fábula en este caso, ¿no? Y al final pues vamos a encontrar una moraleja, ¿no? Que siempre nos va a dejar una enseñanza. La moraleja es la enseñanza que nos deja la fábula ante ante esta historia, ¿no es cierto? Entonces, eso es la fábula. Entonces vamos a poner, ¿qué es la fábula? Es una narración breve. Entonces ponemos aquí, es una narración. Es una narración breve, ¿ok? Es una narración breve en la que los personajes, en la que los personajes cobran vida, se puede decir, ¿no? ¿No? En que los personajes son animales, plantas, que hablan, que piensan, que sienten,
Que hablan, que piensan, que sienten y se relacionan como personas, ¿ok? Y se relacionan entre sí como personas. Y se relacionan entre sí como seres humanos o como personas, ¿no? Muy bien. Entonces, eso viene a ser una fábula. A ese comportamiento que ellos tienen, que adoptan o que hacemos adoptar a esos personajes, se le llama personificación, ¿ok? Y la fábula termina con una enseñanza llamada moraleja, ¿ok? Bien, vamos a poner aquí entonces. La fábula ¿ok? Termina con una enseñanza llamada moraleja. Vamos a ponerlo con rojo. Moraleja. ¿Ok? Muy bien. Vamos a poner aquí la estructura. O sea, cuáles son las partes que tiene una fábula. Estructura de la fábula. Bien, la fábula siempre va a tener un inicio, ¿ok? Siempre va a tener un inicio. En ese inicio, ¿qué vamos a encontrar? En ese inicio vamos a encontrar, primero, van a presentar su personaje o los personajes, el lugar donde se está desarrollando la historia, ¿ok? Muy bien. Ahí vamos a encontrar, se presentan los personajes, el lugar donde se desarrolla la fábula. Ahí vamos a encontrar. En esta primera parte, de la fábula, encontraremos el lugar donde se desarrolla la historia los personajes, ¿ok? Los personajes y el trama principal de la historia. El trama principal. O sea, aquí en esta primera parte de la fábula, en el inicio de la fábula, más o menos vamos a ir entendiendo de qué se va a tratar mi fábula, ¿no? ¿Por qué? Porque me van a dar
el lugar donde está realizándose esta fábula, sea en un bosque, en un lago, en un río, no sé, donde se realice, en un pueblo, y me van a dar también los personajes, ¿ok? Al darme esas dos información, yo ya voy a saber cuál va a ser el trama de mi historia, el trama principal, por eso se le llama el inicio, ¿ok? Bien. Luego tenemos el desarrollo y en el desarrollo vamos a encontrar el nudo. O sea, conforme vaya avanzando la historia, va a comenzar de repente a complicarse un poquito y a ese problema que se le va a presentar se le llama el nudo de la historia, ¿ok? El problema o el conflicto. Desarrollo. Ok, a ver, vamos a ver. Avanza la historia, avanza la historia de la fábula, la historia, y encontraremos el nudo o problema que se presenta en la fábula, ¿ok? En la fábula. Luego tenemos, después del desarrollo, vamos a encontrar el desenlace, el final, ¿ok? En que acabará nuestra fábula. Bien, encontraremos ahí la solución de mi conflicto. O sea, aquí ya, como la historia va avanzando, la historia de la fábula, vamos a encontrar un nudo, un problema, ¿verdad? Que se va a presentar en la fábula. Entonces, el desenlace, ¿cuál va a ser? La solución ante este problema, ¿ok? Ahí vamos a encontrar la solución, el desenlace, la respuesta de la solución a mi conflicto, a mi problema, al nudo que encontré en mi fábula, ¿ok? Bien, entonces se soluciona aquí, se soluciona el conflicto. Y por último, vamos a encontrar la moraleja, ¿ok? Es la enseñanza que deja la historia, que deja en este caso la fábula. Y por último, vamos a encontrar la moraleja. La moraleja, ¿ok? Que es la enseñanza que nos deja la fábula. Es la enseñanza que nos deja la fábula. ¿Ok? Bien, entonces, esta es la estructura de una fábula. Siempre va a tener un inicio, un desarrollo, un desenlace y una moraleja, ¿ok? Bien, entonces ya sabemos qué es una fábula, cuáles son las partes de la fábula, la estructura de la fábula. Bien, entonces eso es con respecto al tema de hoy en redacción. ¿Qué es una fábula? Ya hemos visto, ya hemos dicho que es una narración corta, ¿verdad? En las que participan animales, participan plantas o objetos también pueden participar, que cobran vida, ¿ok?
que se relacionan entre sí como personas. También tienen sentimientos, muestran el sentimiento que ellos tienen en el momento de la historia, ¿verdad? Entonces, que personifican, o sea, cobran un papel, un rol importante dentro de la historia, ¿verdad? Ahora, toda fábula tiene una moraleja. Siempre vamos a encontrar, en la fábula siempre vamos a encontrar moraleja. ¿Y cuál es su estructura? O sea, ¿cuáles son las partes de la fábula? Una fábula siempre va a tener un inicio, donde nos va a mostrar en dónde se desarrolla, quiénes son los personajes principales y secundarios de mi fábula y de qué nos va a comenzar a dar un indicio de qué se va a tratar esta historia, ¿ok? Nos va a comenzar a explicar de qué se va a tratar, porque ya al darnos el lugar y los personajes, ya nos comenzamos nosotros a saber de qué de repente se va a tratar la historia, esa fábula, ¿verdad? Luego tenemos el desarrollo, que ahí ya tenemos un poco más avanzada la fábula, ya sabemos de qué se trata, y en medio de esa fábula, de ese desarrollo, va a presentarse un problema. A ese problema le llamamos nudo, conflicto, ¿verdad? El problema. ¿Qué es lo que pasó? ¿Me entienden? Entonces, luego de eso, vamos a encontrar el desenlace. ¿Qué viene a ser el desenlace? Viene a ser la solución a ese problema que encontramos, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo se va a resolver ese problema que encontramos en la fábula. ¿Cómo van a resolver los personajes ese problema? Y por último tenemos la moraleja, que es la enseñanza que nos deja esa fábula. Siempre vamos a encontrar eso. Entonces, chicos, ¿qué van a hacer ustedes? Vamos a ver. Tarea. Me van a escribir, van a escoger una fábula pequeñita, van a hacerle su dibujo con la historia de la fábula, su moraleja, no se olviden, grande la moraleja, y van a hacer su dibujo. Entonces, tarea. Escribir una fábula con su moraleja. No se olviden. Moraleja. Y dibujar. Ok. Bien. A ver. En plataforma voy a hacerle subir una fichita que ya el día de ayer la directora dejó indicaciones de que ya vayan a recoger el día de hoy sus fichas, ¿ok? Entonces, si ustedes ya tienen la ficha de la fábula, lo único que van a hacer, primero, me van a copiar esto en el cuaderno. Bien, una vez que copien esto en el cuaderno, me van a pegar la fichita de la fábula. Y luego me van a realizar la tarea, ¿ok? Entonces son tres cosas. Transcribir lo que yo he trabajado aquí, pegar la ficha y luego me van a realizar su tarea, ¿ok? Muy bien, entonces eso es todo por el día de hoy. En cuanto a redacción, hemos trabajado la fábula, que es una fábula, ¿verdad? Hoy, martes 7 de julio. Muy bien, chicos, entonces eso es todo por el día de hoy en cuanto al área de comunicación integral. Nos vemos, cuídense, recuerden siempre quedarse en casa, asearse bien las manitos para mantenerse sanitos. Muy bien, chicos, nos vemos, cuídense, hasta el día de mañana. Chao, chao.